Si yo os digo que 360.000 personas ahora en Euskadi viven en la exclusión social, estoy hablando de límites de pobreza, estoy hablando de gente que incluso no puede llegar a pagar el alquiler, no puede pagar la hipoteca, no tiene ingresos pues ni para comprar la comida, alimentarse adecuadamente. Tienen que acceder a servicios sociales, a ONGs, para intentar dar comida incluso a la familia. Hay miles de personas que quizás este invierno no tengan ni para calentarse, ni para encender la calefacción. El 45,3%, y repito la cifra, 45,3% de los vascos y vascas están en riesgo de pobreza si la crisis se prolonga. Estos datos aparecen en un informe que ha presentado Cáritas, es un informe FOESA, sobre pobreza y exclusión social. Bien lo sabe Francisco Lorenzo, que es además coordinador de este último informe y jefe de estudios de Cáritas. Francisco, muy buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Me dan miedo estas cifras, porque hablar del 45,3% de los vascos que si sigue esta situación de crisis van a entrar en una situación de riesgo de pobreza, esto no es aceptable en una sociedad, ¿no, Francisco? Es una cifra preocupante. Yo creo que es importante entender a qué nos referimos cuando hablamos de este 45%, que son personas que no están en una situación grave, no están en una situación dramática, pero empiezan a presentar algunos problemas que, como bien decías, si se prolongan en el tiempo, corren el riesgo de descender 1 o 2 escalones y entonces que esas situaciones sean más duras, ¿no? Pongo un ejemplo. Nosotros el estudio lo hemos hecho a partir de un análisis de 35 indicadores y algunos de los indicadores, por ejemplo, pues, ponía de manifiesto, ¿no? Un hogar en el que todas las personas que están disponibles para trabajar están en paro. Probablemente el primer año no sea una situación grave, pero si eso se mantiene, si se acaban las prestaciones por desempleo o los pequeños ahorros que tengan, evidentemente sí es un problema. Lo que queríamos poner de manifiesto con este estudio es, por un lado, entender qué personas están en situación de exclusión y no olvidarnos de aquellas que no lo están, pero que, como digo, con el tiempo su situación, si no mejora, sí que puede ser una situación de determinado riesgo, ¿no? Y es importante no olvidarnos tampoco de ellos, obviamente. Cierto es, y es que la presentación de este informe nos pone delante de la cara, Francisco, una realidad que a veces parece como que vive ausente, pero es que cada vez más personas de nuestro entorno se pueden encontrar en un riesgo de exclusión social. Vamos a poner más datos. Según el informe sobre pobreza de Cáritas hecho público ayer, actualmente hay en Euskadi 360.000 ciudadanos en exclusión social y rozando la pobreza extrema, es decir, un 16,6% de la población total. De ellos, 113.000 están ya en lo que se considera pobreza severa, personas que viven en exclusión social extrema y que viven con menos de 4.000 euros al año, por lo que requieren una atención de urgencia de la comunidad. A pesar de todo, se puede decir que la crisis ha hecho menos mella en Euskadi que en otras comunidades y nuestras tasas de exclusión son también menores que la media estatal, aunque es cierto que el número de personas en exclusión social extrema está aumentando en nuestro territorio a más velocidad que en otros lugares del Estado. Según dicho informe, casi la mitad de la población vasca se encuentra en situación de vulnerabilidad social y si no se buscan soluciones, podrían derivar en una situación de riesgo. De este demoledor informe se desprenden datos como que 4 de cada 10 hogares vascos han tenido que reducir los gastos destinados a la alimentación, o que el 8,4% no pueda realizar una comida que incluya carne, pollo o pescado al menos 3 veces por semana, o que el paro juvenil, que afecta ya al 46,5% de los menores de 25 años, los convierta en una generación de futuros excluidos sociales. En cuanto al perfil de la persona en exclusión social, el informe se refiere sobre todo a varones de 55 años de media, en desempleo de larga duración y con un nivel bajo de estudios, aunque también es cierto que este perfil se está ampliando a otros sectores de la población debido a la crisis. Francisco, pues da miedo, lo sigo diciendo. Da miedo más que nada porque es una realidad que no se puede sostener en una sociedad como la vasca. Vayamos a poner, si te parece bien, Francisco, que lo has explicado muy bien con ejemplos, y veíamos unos datos, o sea, que todavía, o sea, ahora mismo puede haber 46.000 familias en la que, por ejemplo, llevar una comida adecuada, una alimentación adecuada, si no es un problema, es imposible.
Claro, yo creo que es importante entender que nos encontramos con muy distintas situaciones. A veces cuando hablamos de pobreza nos remitimos o en el imaginario están las situaciones más dramáticas. Yo creo que hay que tener una mirada amplia tanto para hablar de pobreza como de exclusión social, donde el abanico y por lo tanto las condiciones concretas de vida son muy diferentes. Nos encontramos situaciones en esa zona de exclusión severa, esas 113.000 personas que teníamos en Euskadi en situación de exclusión severa y otros muchos cuya situación a lo mejor no es tan grave, pero desde luego digamos que es un día a día complicado que no permite llegar a fin de mes de una forma normal, no digamos tranquila, ¿no? pero sí poder afrontar gastos, pues gastos que consideramos fundamentales en toda la sociedad, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y algunos de los datos que se decían, no hay que olvidar, ¿no? Venimos de una época de crecimiento económico donde ya antes de la crisis a nivel estatal la mitad de la población estaba afectada por alguno de estos indicadores. No estaba en una situación dramática, pero sí estaba en esa zona de vulnerabilidad, lo cual explica que con el cambio de ciclo económico haya saltado por los aires de una forma rápida, mucho más rápida que otros países de la Unión Europea que también se han visto golpeados. Pero teníamos esa zona de vulnerabilidad invisible de alguna manera en las estadísticas, como digo, a nivel estatal, que rápidamente se ha convertido en situaciones de problemática grave, ¿no? Ya, desde luego la gente está concienciada. Yo voy a decir lo que, entre todas las llamadas que estamos recibiendo, Ana Mari, de Peralta, lanza este mensaje. Qué pena que haya tanta población pasando hambre en una situación de pobreza y luego haya una infanta que cobre 8.000 euros al mes. Francisco, no te pido la valoración, quiero abrir aquí el debate y si queréis hablar con Francisco, interactuar, no sé, Javier. Sí, me parece una cifra alta, ¿no? Pensar que casi la mitad de la población de Euskadi estamos en situación de riesgo de pobreza parece una cifra alta. Y es cierto que es importante dar visibilidad a este problema que lo sufren nuestros convecinos a través de los informes que habéis publicado. Lo que también entiendo que tenemos que saber si somos capaces de soportar socialmente a través de los presupuestos del Estado, del Parlamento Vasco, del Gobierno Vasco, si somos capaces de soportar esto, es decir, la sostenibilidad. Este era el debate de esta semana, ¿no? Es decir, lo presentaba Juan María Burto en el Parlamento. Hoy ¿Somos capaces de tener una reserva o un porcentaje del presupuesto de la autonomía vasca, del País Vasco? ¿Somos capaces de designarla para toda esta gente que cada vez crece más en número? Y luego hay otro debate que es también... Vamos por partes. Sí. Si quieres, Francisco, ¿qué te parece esta consideración? ¿Hay dinero suficiente en las arcas públicas para poder hacer frente a esta situación? Mira, yo diría que es, como se señalaba, ¿no? Es muy importante alcanzar esa sostenibilidad, es imprescindible, diría yo, pero tampoco podemos obviar que las políticas de austeridad no son neutrales en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. A nivel estatal lo vemos muy claramente. Las políticas que se han puesto en marcha en algunas políticas que son fundamentales claramente hacen inviable llegar al objetivo que asumimos dentro de la Unión Europea de reducción de la pobreza y la exclusión social. Por lo tanto, sostenibilidad sí, pero no toquemos precisamente aquellas políticas que son de alguna forma el último cordón al que se agarran muchas familias que lo están pasando mal. Habrá que tocar cosas, habrá que mejorar probablemente la recaudación, probablemente mejorar el gasto, la gestión, muchos aspectos, hay margen de mejora, pero no toquemos precisamente aquello que es la última esperanza, el último enganche de muchas familias, ¿no? Francisco, hemos ido a la calle para, con este dato, contrastar cuál es la opinión de los ciudadanos, los vascos y vascas. Escuchamos. Actualmente hay en Euskadi 113.000 personas en pobreza extrema. ¿Te sorprende este dato? Demasiado, mucho. Sí. Mucho, muchísimo. Joder. Y el gobierno no hace nada, ¿qué vamos a esperar? Me parece excesivo. Lo que me imagino que es el gobierno el que tiene que resolver este tema, porque los autónomos también estamos fatal, cada día somos más pobres. El que está sin trabajo cada día evidentemente es más pobre. Hay mucha gente y se nota, en lo mismo en tiendas, en bares, en todas esas cosas, se ve que va bajando las cosas, en todo, y no sé. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? ¿Cómo hemos podido llegar a esto? Lo primero, los chorizos que han robado. Y lo segundo, que tenían que haber previsto esto antes, mucho antes. Los trabajos cada vez escasean más y los que hay son, ya sabemos, hasta por horas. Entonces es lógico que todo sube, la luz, el agua, los teléfonos, los impuestos. Con todos los que están robando, con todo lo que está saliendo ahora mismo, yo creo que está más que claro.
Si todo el mundo se lleva miles de millones de euros a no sé dónde, porque dinero había. De repente no ha venido una nave espacial y se la ha llevado. Yo creo que por malas gestiones y mucho chorizo. El gobierno se embolsa mucho y ahí no hay... A ver, todos nos damos cuenta, pero ellos siguen haciendo lo mismo. En tu entorno familiar o de amigos o vecinos, ¿tú ves a gente que lo esté pasando mal? Sí, en mi entorno sí. Lo veo y, joder, digo, la leche, ¿cómo ha cambiado esto? Coges y te tienes que marchar de aquí, si es que si no, ¿qué haces? Yo lo que me pregunto es una cosa. A pesar de lo mal que están, que hay poca protesta. Que la gente protesta poco. Poco. Fíjate, Francisco, lo que decía esta ciudadana, qué poca protesta. Y es que además el nivel de hartazgo en la ciudadanía últimamente está subiendo. Claro, muchos ciudadanos que están llamando ahora están diciendo, pero con toda esta panda de chorizos, yo voy a poner el presunto delante, de presuntos chorizos, y luego cada vez más gente pasando hambre, pasando frío. Francisco, ¿en qué situación estamos? Tú entiendes a la gente. Trabajas en Cáritas, me imagino que percibís Sí. a pie de calle, Sí, ¿no? Lo sí. que es eso, ¿no? Claro, se percibe, al final lo que se percibe es una consistencia entre los datos, entre las estadísticas y los rostros que desde Cáritas vemos cada día en la calle, en las parroquias, en los lugares de atención, ¿no? Gracias por intervenir en este programa. Gracias. Gracias.